Juan Pablo Guanipa, nuestro invitado de hoy, es un luchador. Juan Pablo Guanipa es abogado, comunicador social y político. Nació en Maracaibo en el año 64, cuando la democracia estaba en un periodo de transición en cuanto al nuevo Congreso, la nueva Constitución, todo ese tipo de cosas que había que desarrollarla. Nació con la lucha guerrillera en auge por aquella admiración que se tenía no solamente en Venezuela, en el mundo entero, incluyendo Estados Unidos, de Fidel Castro. Y fíjense cómo resultó todo, acabó con el país. Fue el primer presidente de la Asamblea Nacional del 2020-2021, fue diputado también y es el único gobernador de la oposición que se negó a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente porque consideraba que era ilegítima y por eso fue inmediatamente invalidado como gobernador. Bienvenido, Guanipa. Cuéntanos, ¿qué está pasando? Muchas gracias, Napoleón, y bueno, un abrazo para ti, para tu familia. Y en Venezuela, aquí estamos, en una situación difícil, en una situación compleja, después de toda una lucha que se ha librado en este país y que tuvo sus últimos episodios en la realización de elecciones primarias, en el lograr un candidato, en ir al 28 de julio a pesar de las dificultades que se presentaron, vencer todas esas dificultades que significaron cosas graves. Por ejemplo, 6 millones de venezolanos no se les permitió votar, la persecución permanente, la dificultad de hacer campaña, la inhabilitación de dirigentes políticos, la proscripción de las siglas de los partidos políticos. Todo eso lo vivimos y llegamos al 28 de julio y logramos no solo ganar 70-30, sino demostrarlo con las actas en la mano. Y después vino la peor de las páginas de esta dictadura, que fue la página del falso boletín del CNE y de la represión impresionante que produjo 28 muertos, 2.500 personas detenidas y todo lo que ha significado la persecución, el exilio, el resguardo, todo lo que hemos vivido durante todos estos meses. Hoy, con Maduro allí, ejerciendo sin tener legitimidad una presidencia que no le corresponde, Maduro no es presidente de Venezuela, Maduro no es primer mandatario nacional porque no ha recibido ningún mandato, pero a través de la fuerza que le da el ejército venezolano y en general la Fuerza Armada, ha logrado seguir allí a pesar de que tiene el repudio más impresionante que cualquier presidente ha podido tener en toda la historia de nuestro país. Así que esa es la situación y frente a esa situación nosotros tenemos que estar dispuestos a seguir exigiendo que se cumpla lo que fue el mandato popular y la soberanía del pueblo venezolano manifestada el 28 de julio. Pero la juramentación de Maduro, yo no lo veo como un triunfo de Maduro. Es justamente entre la demostración de cómo perdió, pero demostración con las actas, cosa que no se había logrado antes en las anteriores elecciones donde perdió de Chávez y de Maduro, después de la primera elección de Chávez que ya empezó a perder siempre, y Maduro, es la primera vez que se demostró. Aquí están las actas, que eso es extraordinario. Lo que hizo Maduro fue completar justamente, ¿no?, su imagen de un tirano, de un dictador para el mundo entero. O sea, yo no lo siento como un triunfo, es verdad. Si tú llamas a Miraflores, quien te va a atender es Maduro. Que eso es lo que le critican, por cierto, a Edmundo González, que al no juramentarse es un presidente electo, y a María Corina, que cómo es que se va a juramentar ante la Asamblea Nacional. Tú que te negaste a juramentarte ante la Asamblea Nacional Constituyente, inmediatamente te invalidaron. ¿Qué opinas de todo eso? Mira, en primer lugar, tienes razón, Maduro nunca jamás ha ganado una elección en Venezuela. Nunca, nunca. No ganó en el año 2013 frente a Capriles, hizo una farsa total en el año 2018 y en el año 2024 ya sabemos qué fue lo que pasó. Así que Maduro nunca ha sido electo por el pueblo venezolano como presidente de la República. Y en efecto, lo que hizo el 10 de enero fue un acto sombrío, lúgubre, oscuro. Ahí no había ningún presidente.
Ahí habían tres dictadores, el de Cuba, el de Nicaragua y el de Venezuela. Ahí no había legitimidad, ni había representación de los grandes países del mundo, ni de las grandes democracias del mundo. Eso es totalmente cierto. Lamentablemente sigue ejerciendo el poder desde la ilegitimidad, desde el abuso de la Constitución, que por cierto ahora quiere reformar, y desde la agresión al pueblo venezolano. A esta gente no le importa para nada la situación económica, social, política a la que han llevado a Venezuela. Lo que les importa es mantenerse en el poder. No miran el daño que han hecho, sino mantenerse en el poder. Con respecto a la juramentación de Edmundo González, él había dicho que iba a hacer todo lo posible por estar en Venezuela el 10 de enero para juramentar si tenía el apoyo de presidentes de distintos países, expresidentes, que estaban dispuestos a acompañarlo. Lamentablemente las condiciones para eso no se dieron y yo soy de los que piensa que no es conveniente, es una opinión personal, no es conveniente que él se juramente afuera del país. Yo creo que siendo presidente electo y reconocido como presidente electo en todas las democracias del mundo, recibido en distintos países de América y de Europa como presidente electo, puede llevar adelante esa labor de lograr incrementar la presión extranjera, la presión desde afuera para lograr que haya un cambio político. Obviamente desde Venezuela, María Corina, nosotros y la población que está aquí en el país hacemos lo propio para incrementar la presión interna. Entonces, si él se juramentara, eso le significaría un mensaje al país de que está muy lejos la posibilidad de que él sea juramentado como debe ser para ejercer de facto, de hecho, la presidencia de la República basado en la Constitución y en el triunfo electoral que se produjo el 28 de julio. Por tanto, yo considero que siendo presidente electo, él puede seguir ejerciendo esa labor de peregrinar por el mundo para buscar apoyo internacional y lo está haciendo bien con su actitud de diplomático de carrera y con su amor por Venezuela y su reconocimiento a lo que fue la voluntad de la gente el 28 de julio. Sí, pero como presidente de Venezuela y no como presidente electo, porque es el paso que tiene que dar ahora. A él lo eligieron y lo eligieron por mayoría el pueblo venezolano. Y a la vicepresidenta, ¿no? Es la líder que tiene Venezuela y América Latina. No existe un líder en América Latina que tenga la fuerza y la popularidad de María Corina Machado, ni la inteligencia, porque lo que logró liderar justamente, y vuelvo a repetir, con las elecciones y las famosas actas, eso no se había logrado nunca, ¿ok? Pero mucha gente piensa que como presidente ya de Venezuela, ¿ok? Él puede exigir cosas porque ya sería, ya como presidente, puede decir, bueno, yo no me puedo entrar a Venezuela como quiere el pueblo venezolano porque Venezuela está secuestrada, necesito una ayuda. Y supongo que una ayuda militar, porque esa gente obviamente por votos no sale. Sí, nosotros tenemos la obligación, Napoleón, de incrementar la presión interna. Fíjate que frente al hecho de que Trump asumía el día 20 de enero, mucha gente trasladó su esperanza y su expectativa a Estados Unidos y dijo, bueno, no lo logramos el 10 de enero, pero ya viene Trump y probablemente con él podemos lograr el cambio político. Yo creo que nosotros necesitamos la ayuda de distintos países, entre ellos Estados Unidos, los demás países americanos, los países europeos, pero también tenemos que entender que la lucha de los venezolanos tiene una vanguardia y la vanguardia somos los venezolanos que estamos dentro del país. Todos los venezolanos tienen la responsabilidad de luchar por la democratización de Venezuela y lo han demostrado porque en cada gira que ha hecho Edmundo González ha contado con una impresionante participación de los venezolanos en el lugar. A mí me dejó asombrado, por ejemplo, la concentración que hubo en Argentina en el Palacio Rosado en el momento en que él fue a visitar a Milei. Y así en los distintos países que ha venido recorriendo hemos visto concentraciones impresionantes como en Uruguay, en Perú, bueno, en varios países a los que ha ido, ¿no? Y ahora nos corresponde a nosotros, a todos los venezolanos, estemos donde estemos, reasumir la lucha y entender que tenemos nosotros que dar la pelea. Y te lo digo porque en estos días conversaba con un dirigente político que me decía, pero bueno, ya los venezolanos dimos todo lo que teníamos que dar, ya los venezolanos no podemos más. Y yo le decía, si tú piensas de esa manera, estaríamos perdiendo la pelea.
Yo creo que hemos nadado mucho y que no podemos morir en la orilla. Nosotros tenemos la responsabilidad de continuar la lucha para incrementar la presión interna, lograr que haya una presión internacional fuerte que complemente esta presión interna y a partir de allí lograr socavar las bases que todavía sustentan al dictador Nicolás Maduro. Ese es nuestro reto para los próximos días, semanas. ¿Y cómo es esa lucha? Porque hay una cosa concreta, Juanita. Ellos, quien manda en Venezuela son los generales, los cientos de generales a quien han corrompido, porque con los famosos Redi, los famosos Sodi, le dieron a ellos el poder. Ah, y la ley constitucional, que es violar la constitución de Venezuela, pero hacen lo que les da la gana. Y entonces ellos tienen el poder militar, el poder para hacer los negocios y el poder para dirigir el narcotráfico dentro y fuera de Venezuela. ¿Cómo hacer para esa gente no se va a doblegar? Ese es su negocio, ese es su país, ese es su territorio, no de los venezolanos. Es de ellos y lo tratan como un territorio de ellos y no de los venezolanos. ¿Cómo hacer? Eso es totalmente cierto. El hecho de que este régimen esté vinculado con la guerrilla, con el narcotráfico, con países que no creen ni practican la democracia como, como Cuba, Rusia, China, Irán, Turquía y otros, eso es algo que nos afecta muchísimo porque es una alianza que se puede considerar alianza del mal. Y en ese pacto de Maduro con esos sectores que son los que forman parte del eje del mal, hay mucho militar involucrado, eso es totalmente cierto. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo de organización ciudadana, hacer un gran esfuerzo de formación ciudadana en desobediencia civil y lograr llevar adelante algunas acciones que puedan significar presión para esta gente y por eso digo que esa presión debe estar complementada por la presión internacional y que vayamos generando de menos a más algunas acciones que puedan considerarse acciones que pongan en riesgo a la dictadura de Nicolás Maduro y que eso lo obligue a asumir el respeto a la Constitución y a la ley, que tiene que ser bajo presión. Es decir, él no lo va a hacer por su libre albedrío, él no lo va a hacer porque siente que tiene que respetar la Constitución y la ley, pero sí lo va a hacer si logramos generar mucha presión interna y que esa presión interna esté complementada por la presión internacional. Nos corresponde salir de nuevo a la calle, nos corresponde salir de nuevo a la calle. Creo que es un esfuerzo que tenemos que ir llevando adelante y que tenemos que llevarlo adelante paralelamente a lo que es la farsa que ha montado Nicolás Maduro para el día 27 de abril, una farsa de una elección para seleccionar diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores y legisladores a los consejos legislativos, pero todos sabemos que eso se hace con el único objetivo de tratar de ganar un barniz de legitimidad ante distintos países, especialmente ante Estados Unidos, ante Brasil, ante Colombia, que son países con los que quisiera estar en buena lid el señor Nicolás Maduro, pero a nosotros nos corresponde asumir que eso es una farsa electoral y que nosotros estamos centrados en el objetivo de cuidar, de respetar, de defender lo que pasó el 28 de julio en Venezuela. Ahora, gente que se dice de oposición, eh, se van a lanzar en esas elecciones para conseguir o nuevas gobernaciones o continuar en esa generación, en esa gobernación, alcaldía, para lo que ellos dicen, no perder lo conseguido, el terreno conseguido. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, yo siempre lo he dicho, nosotros ganamos el 28 de julio esa elección, demostramos el triunfo, le sacamos 4 millones de votos por encima a Nicolás Maduro. Ahora me dicen, hay que defender los espacios. Bueno, defendamos el espacio. El espacio es Venezuela, el espacio es el territorio venezolano de casi 1 millón de kilómetros cuadrados que está allí, que está esperando por nosotros, que hemos dado una lucha y que este país ha demostrado el talante que tiene. ¿Sabes frente a quién me quito el sombrero, Napoleón? Frente a la nación venezolana, porque esta nación ha resistido hasta el punto de que no ha permitido que el señor Maduro y antes el señor Chávez puedan colonizar la conciencia política, social, cultural del país. No han podido, no han podido. Nosotros los venezolanos seguimos creyendo en la democracia, seguimos creyendo en la libertad,
en el Estado de Derecho, en la separación de poderes, en la posibilidad de que la gente tenga sus derechos humanos y sean respetados. Seguimos creyendo en eso, lo que quiere decir que no han podido con nuestra mentalidad, con nuestros valores y con nuestros principios. Queremos defender los espacios, defendamos el territorio venezolano, que lo ganamos, que demostramos que lo ganamos el día 28 de julio. Esa es la gran responsabilidad. Después, cuando ya hayamos sacado a Nicolás Maduro, tendremos la oportunidad de ir a otras elecciones para elegir los poderes subnacionales, para elegir el Parlamento Nacional y los parlamentos regionales y municipales, pero en este momento nuestro foco debe estar concentrado en el respeto a la soberanía popular manifestado el 28 de julio. ¿Y por qué crees tú entonces esa insistencia de ciertos personeros en ser gobernadores, en ser alcaldes, y insisten que no hay que perder esos espacios? ¿Qué logran ellos? Que el pueblo que ellos supuestamente dirigen, y que ya sabemos que no lo pueden dirigir porque eso está en manos de los militares, ¿ok? Más lo dirigen las comunas y toda esa gente. ¿Qué es lo que ganan? ¿Por qué lo hacen? Mira, yo te diría que eso tiene una explicación que a mi modo de ver tiene que ver con esa idea de que ganar una gobernación es ganar un espacio y a través de ese espacio se puede generar una lucha para lograr el cambio político nacional. Y yo creo que ha sido al revés. ¿Al revés en qué sentido? En el sentido de que hemos tenido líderes que luchan por gobernaciones y se gana la gobernación y se pierde al luchador. Se pierde. Yo te pregunto por los 4 gobernadores que fueron electos por la alternativa democrática, con todo respeto por ellos, pero se entregaron los 4, el del Zulia, el de Cojedes, el de Barinas, el de Nueva Esparta, los 4 se entregaron. ¿Y por qué se entregaron? Bueno, porque no les permitían hacer gestión si no era bajo el concepto de ser súbditos de la dictadura de Nicolás Maduro. Y por eso los ves que si, bueno, está bien, hay que ir a un Consejo Federal de Gobierno porque es el que entrega los recursos, pero ¿cómo es eso que un gobernador recibe a Delcy en su territorio, se toma una foto con ella, una selfie, le dice mi querida amiga, venga por aquí, pase por allá, se reúne con Jorge Rodríguez, se reúne con Diosdado Cabello, se reúne con Nicolás Maduro? Y esos no son los que han llevado al país a la situación a la que lo han llevado. Esos no son los que se robaron el proceso electoral el día 28 de julio. Esos no son los que mataron a 28 personas y detuvieron a 2.500 durante las protestas que se manifestaron después del 28 de julio. Esos no son los que tienen al país absolutamente acogotado y en una situación de depauperación absoluta y total. Entonces creo que en este momento tenemos que tener claridad en cuál es la lucha. También pasa con algunos dirigentes que dicen, no, yo no aspiro absolutamente a ningún cargo, pero creo que hay que salir a votar, que son dirigentes que al final lo que buscan es darle un mensaje al señor Nicolás Maduro, en el sentido de que yo soy un dirigente que quiero seguir haciendo política dentro de Venezuela y no quiero que me pongan preso. Entonces, ¿qué hago para eso? Enviarle mensajes a Maduro de que, bueno, yo estoy contigo, estoy votando, estoy participando, tenme en cuenta, no me vas a poner preso. Ese tipo de cosas que a mí me parece que no nos llevan a nada. Yo creo que nosotros tenemos, insisto, que entender que tenemos un foco y ese foco es el respeto a la soberanía popular y la lucha para que se restituyan los derechos de los venezolanos y quien asuma la presidencia sea quien ganó la presidencia, que es Edmundo González. Tú naciste en 1964, en diciembre. Es decir, que no has conocido, sino hasta ahora, no te has formado en un país dictatorial. Y ahora tienes que estar escondido en tu patria o en lo que era la patria de uno. Pero yo creo que Venezuela ya no es la de antes, ni mucho menos, en muchos sentidos, y escondido, peleando y luchando escondido. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste eso? Háblame de ser un luchador que nació en la democracia y ahora tiene que aprender, ¿no? Con los golpes, además, a luchar por la democracia en una tiranía, que no es ni siquiera es dictadura, es tiranía. Mira, yo pertenezco a lo que podría llamarse la generación de la libertad, los que nacimos después del 23 de enero del 58.
y hay que reconocer que en todos los años anteriores, desde que somos república, desde 1830 hasta esa fecha, solo se había vivido en Venezuela las guerras civiles y las dictaduras. Y a partir del 58 se pudo desarrollar esa aproximación democrática y fue algo muy bueno para el país. El balance de los 40 años se puede comparar con cualquier época de la historia venezolana y esos 40 años van a superar cualquier análisis comparativo que se pueda realizar. Lamentablemente llegó Hugo Chávez al poder, quien fracasó como militar, 2 veces intentó un golpe de Estado y no consiguió hacerse del poder, y luego triunfó como político, el país le dio la confianza y utilizó esa confianza y la democracia a través de la cual llegó al poder para acabar con la confianza del pueblo y acabar con la democracia. Y hoy por hoy nosotros estamos viviendo esta situación que es totalmente inaceptable, no tiene ningún sentido. No puede ser que uno tenga casi 7 meses sin estar con su familia, sin estar con sus hijos, sin poder desarrollar una vida normal únicamente porque fuimos factor de lucha en favor de que se restituyera la democracia en el país. Yo me vine a Caracas, yo no vivo en Caracas, yo me vine a Caracas el día 28 de julio después de votar en mi ciudad, en Maracaibo, y venía solamente por 2 días y ya voy a cumplir 7 meses aquí. Dejé a mis hijos, mi esposa murió hace 10 meses aproximadamente. Mis hijos están solos con mis hermanos, con las hermanas de mi esposa, y esta es la situación. Y yo digo, bueno, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué justificación tiene esto? Absolutamente ninguna. Ninguna justificación. Pero bueno, son las realidades. Hay realidades lamentablemente peores, como las de las personas que perdieron la vida o como las de las personas que están presas en distintas cárceles del país y que no pueden ni siquiera comunicarse por esta vía como lo estoy haciendo yo contigo. Así que a pesar de todo, uno le da gracias a Dios por estar en esta situación, pero uno entiende que esto no es lógico, que esto no es justo, que esto no es adecuado y que es una demostración de ese régimen tiránico que dirige este país. ¿Y qué se puede, si es que me puedes responder, sin poner en peligro o la lucha, qué se puede hacer en la clandestinidad? Bueno, mira, primero estamos en la clandestinidad obligados por las circunstancias, porque la alternativa a estar en la clandestinidad es estar presos. Y ya sabemos lo que sucede con la gente que está presa. Tengo un hermano preso. Su esposa y sus hijos durante 4 meses que tiene el preso no han podido saber de él, no han podido verlo, no han podido hacer una visita, no ha contado con un abogado privado. Bueno, toda la situación que viven los presos políticos en Venezuela hoy. En nuestro caso, al menos estando en esta situación, podemos mantener reuniones, organizarnos, hablar con la gente en distintas partes del país por la vía virtual, obviamente, asistir a este tipo de reuniones contigo, de entrevistas, de publicar en nuestras redes sociales nuestra posición sobre las distintas cosas que pasan en el país, asistir puntualmente a las convocatorias que se han hecho, porque a pesar de mi situación de clandestinidad, yo he asistido a las convocatorias que ha hecho María Corina, la que se hizo el día 30 de julio, tres que se hicieron en el mes de agosto, una que se hizo en el mes de septiembre, la que se hizo el día 9 de enero. A todas he asistido, siempre con el riesgo de ser detenido por la dictadura, consciente de que en cualquier momento me pueden detener, pero si nosotros invitamos a la gente a salir a la calle, lo menos que podemos hacer es acompañarlos y correr los riesgos que la gente corre al salir a la calle. Así que por lo menos eso hemos podido hacer durante estos meses y mantenemos la fe, la esperanza, el amor intactos en función de lograr el cambio político en Venezuela. Nosotros no hemos cambiado, mantenemos nuestra posición de luchar hasta lograr que Maduro salga de esa presidencia que ha atracado. Maduro lo que hizo fue atracar la presidencia de Venezuela y vamos a luchar hasta que salga y el país se restituya. ¿Qué es lo que más añoras de la libertad? ¿Qué es ser libre? Bueno, mira, al final a Tú ti eres te un pueden poner, preso, a vamos a ti te estar pueden, claros, tú eres un preso, tú no sí, estás de libre. alguna manera, efectivamente, tengo una dificultad obvia de movilidad, pero más allá de eso, yo creo que la libertad interior es la más importante de todas las libertades, porque pueden poner tu cuerpo preso, pueden tratar de neutralizarte físicamente, pero tu libertad interior es una libertad con la que nunca jamás
van a poder. ¿Qué añoro de la libertad física? El estar con mi familia, el estar con la gente. Yo he sido un dirigente de calle más que de oficina y eso me ha permitido recorrer fundamentalmente mi estado Zulia, aunque en los últimos años me ha tocado convertirme en dirigente nacional y he recorrido también el país, pero mi foco de acción en la política ha sido el estado Zulia y lo conozco como la palma de mi mano, lo he recorrido profundamente en sus entrañas, conozco muy bien la costa oriental del lago de Maracaibo, el sur del lago de Maracaibo, la Guajira venezolana, la zona de Perijá, la zona capital, y es una permanente vivencia con la gente lo que yo tenía y eso obviamente lo he perdido en este momento. Pero creo que lo más importante es lograr que esa libertad regrese para todos los venezolanos y que cada venezolano alrededor del mundo tenga la libertad de decidir si vuelve o se queda donde fue, porque mucha gente ha hecho raíces ya a donde ha ido. Es decir, el cambio de Venezuela es profundo, tú lo decías, hoy Venezuela no es la misma y nunca lo va a ser. Nunca más Venezuela será la Venezuela que fue. Quizás podamos hacer un gran esfuerzo para hacer una Venezuela mucho mejor que hasta la que teníamos antes de que llegara Chávez al poder. Eso vale la pena pensar que eso es posible, pero nos toca reencontrarnos todos y asumir que algunos de los que se fueron, ya vamos por 8 millones de venezolanos fuera del país, decidirán quedarse en los países a los que fueron como destino y nosotros tendremos la situación de que muchos también regresarán, se reencontrarán las familias o se verán en los tiempos de vacaciones, de Navidad, como hacen los países en los que ha habido mucha migración. Venezuela nunca fue un país de emigrantes, al contrario, siempre fue un país de inmigrantes y hoy esa naturaleza ha cambiado por culpa fundamentalmente de Chávez y de Nicolás Maduro. Son los culpables de la desgracia que hoy vive Venezuela. ¿Qué sueles recordar? ¿En qué momento te recuerdas mayormente en medio de esa noche sin electricidad a oscura y en esa celda, porque estás en una prisión, aunque no tengas barrotes de prisión, si es las ventanas, como toda casa? Eh, ¿Qué es lo que más recuerdas de Maracaibo, de tu Maracaibo? Bueno, mira, hoy falleció la hija de Renato Aguirre. Renato Aguirre es uno de los gaiteros más importantes de toda la historia de la gaita zuliana, hermano de Ricardo Aguirre, que es el monumental de la gaita. Y yo tengo mucha cercanía con los gaiteros zulianos, porque yo soy un gaitero frustrado. Cuando yo salí de bachillerato, me fui a que mi madre, ya mi padre había muerto, mi madre me llevó a que un psicólogo orientador vocacional para ver qué era lo que yo quería hacer porque yo le decía, yo quiero ser político, pero no sé qué debo estudiar para eso. Y me fui para que el psicólogo me hizo un montón de test y después de que terminó, él era cubano, ya falleció, su nombre Eduardo Abach, después de que terminó toda la batería de test, como al mes de verme con él, me invitó a su consultorio y me dijo, mira, de lo que veo aquí, tú tienes vocación para dos cosas, para político y para cantante. Y si te metes a cantante, vas a ser un come mierda. Entonces al final me Era metí a cubano, y político. te dijo, come mierda, era cubano. Era cubano, totalmente como te lo estoy contando. Y bueno, yo tengo mucha afinidad con el mundo gaitero y añoro ese mundo, añoro estar en las actividades naturales del Zulia, como la bajada de la Chinita o el Día de la Chinita o el Día de la Zulianidad o los días que se viven pues en mi región. La región zuliana es una región con su particularidad, bueno, como todas las regiones del país, ¿no? Y uno se siente allí como en casa y eso es lo que uno quisiera. Añoro de Maracaibo eso y obviamente la familia, pues el hecho de no poder compartir con mis hijos que están en un proceso de crecimiento. Yo tengo 5 hijos y una nieta y mis hijos tienen el mayor 28 años, que es el que tiene la nieta, pero luego los demás son morochos de 15 años, luego otro que tiene 13 y la niña menor, la única niña, tiene 12 años. Entonces, caramba, si perdimos a la madre hace unos meses y el padre tampoco puede estar con ellos, la situación se torna compleja. Pero nos toca vivir en eso, pues, y nos toca hacer un gran esfuerzo para lograr ese reencuentro que tanto anhela tanta familia en Venezuela. El otro día leí, Rafael
Rafael Izaguirre, sí. El padre de Boris Izaguirre, que es un tipo brillante, brillante, es uno de los, para mí, uno de los más brillantes intelectuales que tiene Venezuela. Y un analista del alma de los venezolanos y que me ha dado en todo mi trabajo como periodista todos estos años una de las más hermosas conversaciones que he tenido con alguien. Y mira que he tenido conversaciones con Jorge Luis Borges, con un montón de gente brillante. En su más reciente artículo en El Nacional, creo que la semana pasada o antepasada, creo que se llamaba ¿Qué hago yo aquí? O sea, ¿qué hace él en Venezuela si los amigos que no se murieron se fueron? Si la gente en la calle es diferente, si el país ha cambiado y no para bien, sino para mal. Tú sientes eso. ¿Y qué haces tú ahí? Mira, Pregunto, ¿y qué haces tú ahí? es que es legítimo pensar en eso, es válido pensar en eso. Te cambiaron el país, es decir, uno siente que hay muchas cosas ajenas en Venezuela, que esta no es la nación en la que uno nació, creció, soñó, vivió, y eso en muchas oportunidades uno se lo pregunta, y en muchas oportunidades tus amigos te lo dicen. ¿Qué haces tú allí? Anda, vete, llévate a la familia, salte del país y ya. Pero yo creo que hay mucha esperanza todavía, creo que hay mucho por lo que luchar. Yo creo que nosotros tenemos un país que es muy hermoso, que tiene muchísimas potencialidades y que esta gente ha tratado de distorsionarlo en su naturaleza. Nos corresponde a nosotros lograr vencerlos e iniciar un gran proceso de transformación y reconstrucción nacional. Y yo sueño con eso y por eso siento que debo seguir aquí hasta lograrlo. Y te digo que yo que he sido un dirigente político y que he sido concejal, diputado regional, diputado nacional, gobernador electo del estado Zulia, bueno, he tenido distintos cargos de representación popular, mi perspectiva sobre eso ha cambiado profundamente. A mí no me interesa un cargo y lo digo con toda tranquilidad y lo digo no con desprecio por el cargo, es que a mí lo que me interesa es que nuestros valores, nuestros principios, nuestra idiosincrasia, nuestro sentimiento nacional se imponga para que podamos tener un sistema como el que hemos soñado los venezolanos. Y para eso tenemos que lograr sacar a Nicolás Maduro de la presidencia que atraca, porque insisto, es atracador de la presidencia de Venezuela. Entonces, eso te da como el ánimo, la esperanza de seguir dando la pelea y de seguir luchando hasta lograr que ese objetivo sea una realidad. Cualquier cargo en este momento es subalterno frente a la gran expectativa, a la gran responsabilidad de salvar a Venezuela. Juan Pablo, de verdad que muchas gracias por esta conversación. Se te quiere y se te admira. Eres un gran Muchas gracias. luchador y un gran venezolano. Y perdona, y un gran maracucho. Debes estar No invadido de solamente un gran maracuchos, venezolano, ¿cómo? Que debes estar invadido de maracuchos por allá. por todas partes hay maracuchos, yo le he hecho broma. Pero es que las maracuchas de ahora, jóvenes y menos jóvenes, ya no saben hacer el postre que a mí más me gusta de cuanto postre hay en el mundo, que son los huevos chimbos. Los huevos chimbos, Cada como vez no. que iba a Maracaibo, en el aeropuerto había, o hay, no sé si todavía hay, Sí. una tienda de huevos chimbos. Yo agarraba los potes más grandes. Bueno, llegará el día que vuelvas a Maracaibo y puedas comerte unos huevos chimbos y otros dulces propios de allá de la zulianidad. Bueno, el padre Palmar me consiguió una señora que por fin hizo huevos chimbos. ¿Y sabes qué pasó cuando la señora lo hizo para mí? Se ¿Qué los pasó? comió el padre Palmar. Eso fue lo que hizo el padre Palmar. Dije, eso es un robo, eso es un robo y un pecado. Un abrazo, ¿sí? Un abrazo, Napoleón. Muchas gracias por esta conversación, hermano. Hasta luego.